Hola, ¿qué Ujú. tal? Pues buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto que se hayan conectado en esta tarde de martes. Para los que estamos en la Ciudad de México, hoy nos tocó movimiento, ¿no? Espero que con esta charla, música, pues podamos pensar desde otros lugares y estar un poco más tranquilos. Pues para nosotros es un gusto tener este conversatorio del conservatorio al conversatorio con el maestro Enrique Arturo Dimeque, a quien le damos pues la bienvenida virtual. Él se está conectando desde la ciudad de Bravo, Buenos Aires, bravo, así bravo, que bienvenido por ahí. bravo. Qué bueno que está aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, tenemos el gusto de poder retomar esta actividad. Quizás algunos de ustedes no lo saben, pero antes de que tuviéramos esto de la pandemia, la idea, la complicidad estaba hecha para que el maestro Dimeque estuviera acá en México justamente presentando un libro que tuvimos la fortuna de que lo haya escrito uno de nuestros compañeros, gran poeta, escritor y nuestro actual responsable de publicaciones, el maestro José Ángel Leiva, que también por está ahí. Hola, Bienvenido, hola. José Ángel, Muchas saludos. gracias. Oh, Saludos a Y todos. este libro que es justamente Este, la biografía con música de Mahler, editada por Siglo XXI, pues teníamos la idea de hacerlo y como no se pudo, retomando a la distancia y creo que vale mucho la pena que nos escuchemos. Tenemos a dos grandes conversadores que son el maestro Leiva y también el maestro Francisco Grijalva, que es nuestro director de orquesta, de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de la Ciudad de México y también de nuestro ensamble coral. Así que como ven, tenemos dos especialistas en música, en la vida del gran realmente es el encargado de estar al frente de la dirección artística del Teatro Colón, ese emblemático espacio ahí en la bella Buenos Aires, frente a esa calle maravillosa, enorme, la 9 de julio. Y bueno, además es el director de la Filarmónica de esa misma ciudad. Sin más, me gustaría darle la palabra a una invitada especial que tenemos por aquí, que también nos está acompañando y le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de pues, estar aquí, de compartirnos unas palabras. A la doctora Tania Rodríguez Mora, nuestra actual rectora, la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tania, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Pues adelante. hay que abrirle Zoom. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marisa, por abrir estos espacios de encuentro. Sean ustedes muy bienvenidos a la UACM, así a la distancia, así en espacio digital, que también tiene, decíamos, su encanto porque nos permite estar juntos, así a la distancia, encontrarnos de distintos lugares del planeta. Ya vimos por ahí que teníamos gente que viene de Seattle y de Barcelona. Bienvenidos, muchas gracias. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México pues está haciendo un esfuerzo de mantener sus labores de difusión cultural y de encuentro, aún en la situación compleja que estamos viviendo todavía aquí en la Ciudad de México. Estamos, como decía Marisa, seguimos en semáforo rojo de la pandemia y además tuvimos un terremoto de 7.1 grados hoy en la mañana. Entonces, no paran las cosas en la ciudad, pero esta ciudad resiliente, fuerte, viva, aquí está. Y la universidad se acompaña de esa fuerza. Y es para nosotros un gusto, un honor mantener este espacio y tener la presencia del maestro Dimeque. Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Muchas gracias por sumarse. Muchas gracias por volver a esta ciudad que lo extraña y que le quiere a través de estos medios. Qué bueno que vamos a poder conversar. Gracias
a los dos grandes conversadores que tenemos, dos estupendos colaboradores de la universidad, a Francisco, a Ángel. Muchas gracias por el trabajo que hacen. El maestro Francisco Grijalva dirige el coro de nuestra universidad y el maestro Leiva ahora tenemos el gusto de que sea el editor de nuestros libros. Así que tenemos una tarde de lujo. No sé cómo está el clima por su casa, aquí está nubladito, como que va a llover. Entonces tenemos un estupendo ambiente para sentarnos a conversar así en la intimidad de sus casas, ni más ni menos que con el maestro Diemeke. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por este esfuerzo organizativo y que lo disfruten mucho, así como lo vamos a disfrutar todos nosotros. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Pues bienvenidos. Maestro José Ángel se queda con los invitados, con todos listos para conversar y escucharlos. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marisa. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Esta es una posibilidad también de acercarnos a la música, de aproximarnos a uno de los valores más importantes que tenemos en México de exportación, porque Enrique Diemeke es un valor cultural de exportación de nuestro país que representa lo mejor que tenemos en México, que es nuestra cultura, ¿no? Y hoy tenemos la oportunidad de hablar de un tema que hemos definido como educación y música, que tiene mucho que ver con este libro que publicó Siglo XXI, que es la biografía de Enrique Arturo Diemeke, con música de Mahler. Esta presencia de Mahler es la presencia que tiene que ver con la pasión, que tiene que ver con la presencia también de un gran compositor universal, de un compositor en el que, no obstante que se le conoció como director de orquesta, hoy se le reconoce como uno de los genios de la creación musical, uno de nuestros grandes compositores contemporáneos, no obstante que murió él hace más de un siglo. Hoy estamos pues aquí para conversar, tenemos al maestro Enrique Arturo Diemeke como invitado. Quiero decir que él en efecto dirige, es el director artístico del Teatro Colón, dirige la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, durante 17 años dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional aquí en México y hace más de 30 años que dirige la Orquesta de Flint en Michigan. Ahí tiene un día, el Día de Enrique Diemeke, como un reconocimiento a la labor que él ha desempeñado en esta ciudad. Y bueno, pues tenemos también a Francisco Grijalva, que es quien dirige esta Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Creo que es un lujo que una universidad modesta, pequeña, como es la Universidad Autónoma, tenga una orquesta sinfónica. Pero es una orquesta sinfónica muy especial porque está constituida sobre todo por voluntarios, por músicos que son profesionales y algunos no lo son, pero que se han constituido en este ánimo colectivo de poner a la música por delante y además de dirigir evidentemente el coro de esta universidad. Así es que pues todo está puesto para que nosotros iniciemos esta conversación. Les quiero comentar que ayer tuvo lugar la última sesión en la Sociedad Mahler de un ciclo que se dedicó justamente a analizar las 11 piezas sinfónicas de Gustav Mahler. Son 10 piezas sinfónicas reconocidas como tales, pero también la Canción de la Tierra, que tiene esa estructura. Ya el maestro Diemeke, si tiene algún momento, nos hablará y será inevitable que nos hable de Mahler. Pero les quería comentar la importancia que tiene pues también su presencia aquí, porque él preside esta sociedad mahleriana. Vamos pues entonces a esta conversación. Yo quisiera dejarle el micrófono al maestro Francisco Grijalva para que él dé el disparo de salida y empecemos esta conversación que pues nos va a dar lugar a muchas reflexiones, a muchas conversaciones y sobre todo pues que pasemos un rato muy agradable, que nos divirtamos y que aprendamos mucho de música, porque en este caso aquí el único que no es músico soy yo. Yo soy escritor,
pero estoy aquí entre dos músicos que nos van a conducir por los terrenos de la música. Así es que adelante, maestro Francisco Grijalva. Pues muy buenas tardes, gracias Tania por abrirnos la brecha. Felicidades por ser nuestra flamante rectora, nueva rectora. Gracias a Marisa, gracias a la gente de la coordinación, gracias Ángel, pero sobre todo gracias Enrique, Enrique Arturo. Y le pusieron Arturo porque por un director de orquesta, justamente por eso le pusieron. Así fue, ¿verdad, maestro? Que te pusieron Arturo por Arturo Toscanini, y precisamente así es como quiero empezar. Álvaro Muti estudió con un asistente Ricardo Muti estudió con un asistente del maestro Toscanini. Y el maestro Toscanini en sus últimos días le dijo a su asistente, mira, ya me voy a retirar y qué lástima que al retirarme apenas estoy aprendiendo a dirigir, porque me acabo de dar cuenta que dirigir no es solamente llevar el tiempo, no es solo mover el tiempo, sino mover las almas de los músicos para que interpreten lo que está en la partitura. ¿Qué tanto coincides con esto, querido Enrique? ¿Qué tanto coincides con esto? Bienvenido, esta es tu casa. ¿Qué tanto coincides con lo que dice el director que de alguna manera te dio el nombre? ¿Le pueden abrir el micrófono al maestro, por favor? Ok, ya. Ya está abierto, muchas gracias. Pues primeramente quiero agradecer mucho la invitación a la doctora Tania Rodríguez, que me abrió las puertas para que llegue yo a la UACM. Es un privilegio, es un honor estar con todos ustedes, aunque sea vía Zoom. Me he sumado para estar con ustedes ahí. Y también quiero aprovechar porque quiero agradecer a la Secretaría de Cultura y al FONCA por el apoyo que dieron para la realización de muchos eventos y de que pueda participar aquí con ustedes también. La pregunta orientada hacia Toscanini, siempre ha sido un personaje al cual yo admiré muchísimo, precisamente porque mi nombre de ahí deriva, Arturo Toscanini. Mi padre era chelista y entonces él admiraba a los chelistas de su época, y que eran Casals, Toscanini, otros tantos, Somnopozov y etcétera, etcétera. Pero él, cuando mi hermano Pablo, el violinista, que ustedes conocen también, mi hermano mayor, le puso Pablo por mi abuelo también, pero también por Casals. Sí. Y luego a mí me puso Arturo, y con la idea de Toscanini. Y en el bautizo, finalmente, o en el registro, creo que fue, cuando preguntaron que cuál era mi primer nombre, porque tenían dobles nombres en aquella época obligatoriamente. Y mi papá dijo, no, Arturo. Entonces la persona le dijo, no, entonces se va a llamar José Arturo. Y perdón por lo que voy a decir, José Ángel. Y entonces mi papá dijo, no, güey, José. No, güey, José. Entonces, fue cuando le preguntó a mi mamá cómo se llamaba su papá. Dijo Enrique, por eso me puso Enrique Arturo. En sustitución de que fuera José, entonces fuera Enrique Arturo. Una combinación de nombres también un poco extraña. No hay muchos Enriques Arturos. Sí. Pero en algunos lugares me dicen Arturo. Por ejemplo, acá en Argentina se me conoce como Arturo. Y acá en México, como Enrique, sí. Y algunos me dirán con otros nombres, sobrenombres que tengo por ahí, entre esos Güero, claro. Y pero sí.
¿Cómo Contestando un empezó? poco lo de Toscanini, pues Ajá. sí era un personaje que armó mucha controversia en su forma de dirigir o Ujú, su forma de dirigirse con los músicos y de su forma de cómo era muy exigente. claro. Todos eran muy exigentes en aquella época, todos eran como de esa tendencia, de esa escuela, de que si no te exigían, uno no se esforzaba. Ujú, Entonces la exigencia siempre era constante, cada vez más. Entonces, no podías tú doblegarte ante ujú, nada porque era exigirte a ti mismo. Y Toscanini se conoció mucho por eso, por gritarles también, por insultar inclusive. Era muy temperamental. claro. Eh, y las historias son infinitas que se pueden hablar de él, pero esta anécdota es muy Ujú, bonita porque en realidad es al final del día sigue siendo un ser humano. Al final del día lo que tú tienes ante ti son seres humanos. No es robótico ni nada que se le parezca lo que tienes enfrente. Son seres humanos que están también manifestándose de sus conocimientos y sus sentimientos a través de un instrumento. El instrumento amplifica lo que uno tiene, lo que uno es. Y eso es lo que el director de orquesta tuvo o tenía que hacer. No a todo el mundo le resultaba fácil el tener ese contacto con los músicos. claro. Entonces tenía que exigirlo, gritarlo, se convertían hasta en dictadores los directores, ¿no? Y creo que no fue hasta los años 60 cuando se fueron extinguiendo esos directores con ese estilo, en donde también ya las cosas son de otra manera, como en todo, Claro. como en todo. Este, creo que ahora el director, digamos, muy entre comillas, moderno, aunque como bien lo dices, ya pasaron desde los años 60, tiene que tener otra actitud frente a los músicos, ¿no? Y más que nada como partes, ¿no? De la dirección. Sobre la afinación, el estudio de las formas y una parte prácticamente metafísica o prácticamente, ¿no? Metafórica o filosófica, que es ir más allá de lo que está en la partitura, aunque para mí siempre ha sido, para mí, pero no sé si compartes conmigo esto, me gustaría conocer tu opinión al respecto. Esta otra parte donde es un mapa emocional el que tenemos ahí enfrente y que tenemos que elevarlo, sacar las emociones de ese compositor y pues prácticamente somos como una especie de fibra óptica entre, Ujú. ¿no? Entre el compositor, el intérprete y el oyente. ¿Qué piensas de esto, Enrique? Las palabras que acabas de decir son muy actuales, muy modernas. En los tiempos anteriores se hablaba de que un intérprete, un director de orquesta es un intérprete, Ajá, o un instrumentista, un intérprete de autorías de otros compositores, ajá, era un medium, ándale, era el que traía a la vida a ese personaje que a través de la música se conectaba y lo hacía que apareciera. Entonces, ajá, en esas épocas así se hablaba y uno se sugestionaba y tengo contacto con fulano, con sultano. ajá. Y existían los momentos también de ciertas burlas que podíamos decir, porque alguien decía, pues te conectaste muy mal, ¿eh? Exacto. Este, no te conectaste con el personaje adecuado. Entonces, Sí, mis maestros, que todos partían de esa escuela de la exigencia, de la búsqueda, de que todo tiene un porqué. ujú, Nada es tan sencillo como ahí está escrito y se acabó. Hay algo más que todo eso. claro, Ese algo no es para que todo el mundo lo pueda leer y comprender o al diario, sino a los especialistas.
Entonces era como ir a leer los íconos jeroglíficos que están en las pirámides o que están en libros antiguos. Solamente hay ciertas personas que saben leerlos, saben ver esas palabras en esos signos, en esas Exacto. figuras. Acá Sí. tenemos la ventaja de tener 7 notas nada más y con sus sostenidos o bemoles podemos aumentar hasta 12. Entonces, ese lenguaje es un abecedario, por decirlo así, en el cual nos van a decir muchas cosas según la fórmula en que se pusieron esas palabras. Una lectura especializada, pero al final del día muy simple, muy sencilla. Pero la esencia de la música la tiene uno que aprender y buscar a leerla. O sea, hay muchos que insisten en que te pongas en la época, en que mires el autor, que mires qué época vivió, te transportes tú a ese lugar y trates de vivirlo y de entender el por qué escribe esas notas como las está escribiendo, qué quería decir con esas notas. Si bien a lo mejor no está describiendo nada específico, puede ser un sentimiento, puede ser un pensamiento. Y tal vez sí puede ser algo físico, no solamente metafísico, sino físico. Claro. La descripción de un árbol, la descripción de una montaña, de una casa, de un río, de los pájaros, de los animales del bosque. Entonces, para eso uno se pone en la época. Sí, muchas veces el entrenamiento que tenía con mis maestros era, primero vamos a leer la música y vamos a ver cómo la vas entendiendo. Si entiendes lo que está ahí escrito, o lo que piensas entender, conforme a estas pequeñas guías que son la época, de qué familia venía, si era de la realeza o de campesina, etcétera, etcétera, puedes entender su lenguaje. Claro. Ya después, para más detalles y para poderte hacer un intelectual de ese compositor, ya empieza uno a buscar las biografías, los libros sobre estos autores y a ver si uno coincide con lo que uno leyó en la partitura. Entonces es un reto muy bonito que nunca termina, Claro. pero de ahí parte. Ahora, lo que Toscanini dijo al final de su vida es cierto, pero lo que uno siempre está buscando es cómo el ser humano, intérprete, el músico, vamos a estar todos conectados con la mente y con el corazón. Entonces, ¿qué dicta o quién dicta las ideas? El director viene a guiarlos como un violinista hace con su violín, como un pianista con su piano, como una trompeta con un trompetista con su trompeta. Ellos amplifican el conocimiento. Entonces uno tiene que conectarse con la orquesta y hacerles sentir todo eso que uno estudió, de cómo encaminarlos, cómo llevarlos a ese lenguaje o a esa expresión que uno encontró en el compositor. El ritmo parte del corazón. Entonces, cuando nosotros podemos unificar los ritmos de todos los músicos, es cuando vamos a poder estar tocando juntos. Claro. Cuando precisamente ahí sale el ritmo, ese que tanto se exige y que se dice que hay que contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pero no se queda nada más en la matemática de aquí para afuera, viene desde el corazón. Entonces, ¿quién le manda el mensaje al corazón? La mente. Claro. La mente ve en la partitura que dice negra a 92. Y dice ahí, 84. Entonces uno andante más no tropo. O entonces uno manda el mensaje acá, lo discierne y le manda al corazón para que el corazón empiece a latir a la velocidad de 84. Claro. A esa velocidad que va a ser un tic-tac, tic-tac.
que va a mandar la sangre, la adrenalina, como se conoce hoy en día, al cuerpo y que va a salir por las manos a comunicarse con el instrumento para que éste lo empiece a reproducir. Claro. Eso es lo que se refiere Toscanini ahí. Pierre Monteux se refería muchísimo en sus teorías de cómo hacer que una orquesta toque juntas. Dice, el momento que el corazón lata a la misma velocidad, estaremos todos tocando a la misma velocidad. Sí, sí, estudiaste ahí con Pierre Monteux y tenías el maestro, estuviste con el maestro Bru y y bueno, leí sobre que te decía que tenías que estudiar otras cosas que no fueran música, precisamente para aprender a hacer esta contextualización de los autores, ¿no? No quedarse solamente con, soy muy bueno para tocar, toco rapidísimo, toco muy bien, hasta aquí mis notas, o llego muy agudo, tengo muy buenos agudos. No, el director tiene que ir más allá y tiene que ir a la contextualización de la obra, más o menos darse cuenta si el compositor tuvo algunos amigos con los que coincidió literariamente o alguna cosa así. Va uno escarbando. No precisamente un trabajo musicológico, pero más o menos, en donde uno trata de comunicarse con Beethoven, y bueno, y si uno es más sordo que Beethoven, pues tampoco se puede, ¿verdad? Tan, tan. Exacto. Queda uno peor, es peor. Pero sí, los contextos, ¿qué es primero? Exacto. Lo que uno busca, ¿qué es lo primero? Si huevo o la gallina, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, ya sabiendo que el huevo siendo una célula, siendo un germen, va a ser primero, porque si no, no hubiera nada, ¿no? Claro. Aquí la música es el germen, es la célula. Entonces, de ahí uno tiene que poner la agüita, tiene uno que ponerle el alimento para que eso se desarrolle. Y eso va creciendo en el estudio y en lo que llamaban los maestros. Hay que enriquecer la sabiduría. Entonces hay que empezar entonces ya a germinar esa célula para que se convierta en algo ya visible y tangente. Entonces ahí ya... Sí, perdón. Perdón, no, adelante, síguele. Ibas bien. No, iba muy bien. Creo que ibas a decir que cuánto me tardo yo en estudiar una partitura. Exacto. O sea, ¿cuánto te tardas en sacarle los símbolos? Ya estamos hablando de símbolos. Ya no nada más de negritas y blanquitas y tiempos, ¿no? Que eso, como tú dices, es el germen. El germen ahí está, y si no lo tienes, pues no tienes al compositor ni siquiera cerca, ¿no? Pero ya que tienes al compositor cerca, digamos que ya tienes una pieza completamente estudiada, ¿cuándo empiezas a sentir que platica contigo la partitura, que te empieza a sacar los símbolos, que te empieza a sacar estos símbolos que hace ratito sacaste, ¿no? Que me dijiste, un árbol, una casa, un ambiente, un olor, ¿no? ¿En qué momento tú empiezas a sentir eso? Mira, yo, por entrenamiento, voy a hacer, antes de decir con un autor específico, mi padre me enseñó, me encaminó a que yo pudiera hacer de las notas cualquier cosa, convertir una escala, un arpegio en diferentes tipos de elementos. Entonces él me decía que cantara una escala de do. Pues decía do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, re, do. Arriba y para abajo, ¿no? Entonces me decía, bien, ¿podrías hacerla que sonara como si fuera aire? Entonces decía yo, a ver, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, re, do. Dice, ahora hazla que suene como si fuera agua. Entonces le preguntaba yo, ¿agua de lluvia o agua que corre un río? Digo, si fuera agua de lluvia, pues sería do, re, mi, fa, sol, la, si, do, mi, fa, sol, fa, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Si fuera una tormenta, a lo mejor do, re, sol, la, si, do. Y si es un río, pues va do, re, mi, fa, sol, la, si, do,
Entonces me hacía jugar mucho con eso y con los arpegios también de do, mi, sol, mi, do, re, fa, la, re, mi, sol, mi, fa, la, do, fa, como fuego, fa, la, do, fa, la, do, fa, mi, sol, mi, mi. Entonces, como que siempre tuve eso como un entrenamiento que me quedó para toda la vida automático. Enrique, Entonces, yo quisiera sí, ahí meterme un poquito porque hay una cosa que se me hace muy interesante que decías tú ayer en la sesión de Mahler, cómo un director de orquesta y en tu caso aprende a cantar las partituras. Y eso me pareció un ejercicio muy interesante porque tú decías que te aprendías las partituras y las cantabas, que muchas veces te las cantabas a la orquesta, ¿no? No sé si nos podrías dar un ejemplo de cómo se puede hacer esto, cómo lo puede hacer un director de orquesta. Sí, gracias por sintetizar mi contestación, porque el momento, yo soy maleriano, entonces yo hago una obra así grande de 2 notas, pero sí la contestación es que el día que yo la pueda cantar toda la obra es cuando yo ya me la sé. Punto. Quinta. Sí. Entonces, un pedacito, bueno, sale va. Do, la, fa, do, la, fa, do, re, mi, do, fa, si, la, sol, la, si, do, re, do, si, re, si, do, si, sol, si, la, sol, fa, sol. Qué maravilla. Es así como la siento, como está ya, y puedo cantárselas todas, nada más que como si sigo cantando va a quedar afónico y no quiero que nadie se vaya a asustar de mi voz tan ronca que va a salir por ahí. Pero cuando llega el momento culminante de la obra, yo siento que ahí pega un grito totalmente el sentimiento Mahler, que no se puede acercar a lo que tanto ama por el temor a destruirlo. Entonces cuando va creciendo, y luego hace la, tam, pam, pam, pra, ra, tarira, pra, ra, ti, rem, pem, do, Gracias. Nos dejaste callados, nos dejaste en silencio. Bueno, yo aprovecho entonces este espacio para preguntarte una cosa que me parece muy interesante. Tú vienes de una familia de músicos, tú aprendiste música prácticamente desde el vientre, escuchando a tus padres tocar el cello, y a la edad que uno aprende a leer y a escribir,
tú también aprendiste a leer y escribir música. Ahí, en el aprendizaje de estos dos lenguajes, recuerdo que tú me contabas que cuando empiezas a hacerte de ese lenguaje musical, tus pensamientos eran en imágenes, es decir, la música te trasladaba al espacio de las imágenes. Pero la escritura, la lectoescritura del idioma te traslada a otros espacios. Yo te quería preguntar, en ese proceso de educación intelectual y emocional, ¿cómo han jugado en ti estos dos discursos, el discurso musical y el discurso literario, el discurso idiomático? Pues han jugado partes muy importantes en mi desarrollo. Cuando mencionaste hace rato que mi maestro me dijo, muy bien, cantaste eso espectacularmente bien, no te voy a discutir. ¿Dónde lo aprendiste? Y le dije, pues sinceramente, no sé, me gusta. Entonces me dijo, y estaba yo estudiando con él en Estados Unidos, e había ido por el verano. Entonces al final de ese verano se acerca conmigo él y la esposa de Pierre Monteux y me dicen, tú no regresas a México. Tú te vas a quedar acá. Hemos escrito a varias universidades, a varios lugares, para que sigas desarrollándote. Tienes una cualidad innata, pero hay que hacerla crecer. Y entonces le digo, mira, yo a mi padre le dije cuando tenía 7 años que quería ser director de orquesta y él me dijo, para esto hay que estudiar mucho. Estudiar instrumentos, historia de la música, composición, y tantas otras disciplinas artísticas para que te ayuden a comprender la música. Dije, a eso vine. Que estoy como me dijeron, ve a la búsqueda del conocimiento, de la sabiduría. Y yo encantado de venir acá a poder forjar esa parte que si bien en mí ya estaba en la práctica, la otra parte tenía que enriquecerse. Ahí sí hice caso a mi nombre, Enrique, que era enriquecer. Entonces, Madame Monteux escribió a diferentes universidades y escuelas y conservatorios de Estados Unidos y me aceptaron en varias de ellas, pero una me aceptaba dándome una beca completa, en donde yo podía estudiar sin necesidad de tener que ir a trabajar en un McDonald's o en una estación de gasolina, sino que me dedicara al estudio, a la búsqueda del conocimiento, y fue la Universidad Católica. Y las cosas curiosas de mi vida, que yo siempre pensaba que los músicos tenían que estar en un lugar enclaustrados. ¿Por qué? Porque era el lugar en donde podían concentrarse al estudio. Épocas medievales y sabían idiomas, que sabían leer y podían todo eso. Y acepté gustosísimo ahí, y más que me pusieron un dormitorio que anteriormente había sido el colegio teológico, pero ahora habían estudiantes de cierto nivel que podían estudiar ahí. Si ustedes han visto las películas de Harry Potter, hagan de cuenta un lugar así. Estás metido ahí como estudiante, no como un monje, pero sí como un estudiante que estaba entregado al estudio de ese conocimiento distinto, esotérico, mágico. Y entonces teníamos los accesos a los libros, el acceso a las orquestas, el acceso a la escuela, el acceso a las
a muchas capillas, iglesias, con órganos monumentales, donde íbamos a conciertos de órgano que se daban. Entonces todo iba participando de una manera como lo había yo pensado y soñado. Entonces me dediqué al estudio completamente de 8 de la mañana a 12 de la noche, todos los días, a aprender, a leer. Y inclusive terminé trabajando por gusto en la biblioteca de música, de la escuela de música, y ahí me tiraba clavados a los libros que estaban ahí, que tenía yo que limpiar a propósito porque estaban llenos de polvo. Entonces, al limpiarlos, pues también los hojeaba y me los leía, y tenía unos libros con unas informaciones que jamás hubiera yo pensado que existiera tanta información sobre un tópico. Por decir así, el metrónomo. Encontrabas 10 diferentes libros que hablaban sobre ese aparato que se inventó en las épocas de Beethoven para marcar la velocidad de los tiempos, del tempo, que partía, por cierto, de un reloj, porque fue el inventor de un reloj el que ayudó a hacer primer metrónomo. Entonces, fui a eso, a la búsqueda del conocimiento. Ahí fue en donde aprendí toda esa parte que me ha servido para seguir creciendo y para poder hacer que yo pueda cantar con emoción desbordante, pero con un conocimiento. No es una tarea fácil conectar las dos cosas, pero hoy todavía sigo buscando conocer más. Y hoy sí empiezo, ya me dedico a ciertas cosas y digo, voy a ver quién sacó algún artículo sobre alguna de las sinfonías que yo he interpretado tantas veces, a ver qué dicen. Y de ahí ayudarme a decir, bueno, durante estas 4 décadas de dirigir, he acertado en una. o en varias, Bueno, ¿no? pues claro, Sí. incluso yo te quería también hacer, pues más bien sacarte algún comentario al respecto de tu proceso de dirección, cómo ha cambiado. Yo, veo que ya usas mucho solamente las manos. ¿Alguna vez usaste batuta? Pero Sí. veo que ya solamente usas las manos para dirigir. Te sientes con más contacto con los músicos cuando lo haces así. ¿Qué tanto ha cambiado, por ejemplo, tu Mahler del principio a tu Mahler de ahora? ¿O qué tanto ha cambiado yo te vi un ciclo de Tchaikovsky aquí en México, y la verdad es que, te soy honesto, a mí Tchaikovsky se me hacía como un compositor demasiado meloso y no tan interesante. Y tú me cambiaste totalmente esa visión cuando vi, y se las eché todas, las eché todas. Ah, sí. Sí, me ¿La las del eché 90? todas. Sí, En los sí, las del 90. 90, las del 90. La verdad, es muy padre que ojalá y algún día tengan la oportunidad de platicar con sus héroes musicales. Yo estoy aquí frente a uno de mis héroes. Y la verdad es que, ¿qué tanto ha cambiado, por ejemplo, tu proceso con Tchaikovsky o con algún otro autor? No importa qué autor, tu proceso como gente que va dirigiendo. ¿Qué tanto cambió este primer concepto de alguna pieza cuando la vuelves a reponer, cuando la repones? ¿Qué pasa con esa reposición y cuántas veces repones o cuántas veces, qué es la pieza que más has repuesto y qué tanto te has cambiado tu posición frente a ello? De Tchaikovsky, de las sinfonías, pues, obviamente las que más he hecho por las cuestiones de que he ido, sí, de programación, pues son la cuarta, quinta y sexta, Claro. ¿no? Pero en los últimos años he insistido que siempre que me invitan a dirigir, me dicen algo de Tchaikovsky, siempre digo 1, 2 o 3. Sí, para cambiarle. Sí, para cambiarle también, Sí, porque también yo mismo no quiero dejar de darle justicia a las otras 3 obras que son maravillosas. Entiendo y comprendo
que las otras fueron completas y desarrolladas de una manera ya madura, y que si lo hubieran revisado, algunos se han atrevido a decir que mejor no las tocan porque quisieran quitar ciertas cosas, ¿no? No tanta repetición, como pasa en la tercera sinfonía o en la primera. La dos, porque es más corta, no se puede cortar nada, sino cortarías toda. Claro. Pero la primera y la tercera, muchas veces dice uno, bueno, a lo mejor aquí se podía retirar un poquito este desarrollo segundo que quiso crear. Pero lo que uno tiene que tener en conciencia es por qué lo está haciendo uno. Muchas veces uno se atreve a meterle mano a un genio tan grande como lo fue Tchaikovsky, claro, o como lo puede haber sido cualquier otro, no por cuestiones estilísticas, sino también porque uno piensa que quiere algo y aprovecha uno el que no va a dejar de hacerlo porque a la gente no le puede gustar, o porque la gente no tiene la paciencia. Creo que pasa mucho con Mahler, por ejemplo. La gente no ha tenido la paciencia de sentarse a las 80 minutos de duración de las obras, y que, como dice una expresión por ahí de alguien, decía, no acaba de acabarse. No acaba de acabarse. Usando ese pleonasmo. Mahler no acaba de acabarse. Y lo mismo que le pasa con Bruckner. Con Bruckner también son expansivos. Claro. Y eso es lo que cambia mucho con la música. ¿Quiénes tienen un clímax explosivo y quiénes tienen unos clímax expansivos? En mis épocas se decía un clímax masculino y un clímax femenino. Pero como ahora esas cosas no se pueden decir de esa forma, claro, ahora se habla de una forma explosiva y una forma expansiva. Entonces, ¿qué hace directamente? Explota. ¿Y qué hace? Claro. Tiene esa fuerza. Que también entre ellos son más explosivos y pueden explotar 40 veces, porque lo van a presentar así, que lo que le pasa a la quinta de Tchaikovsky antes de su coda final termina tan explosivo que el público aplaude, pero porque invita esa forma tan explosiva que alcanza como clímax Tchaikovsky. Pero después de eso viene como si fuera el encore. Como que alguien que ya hizo su éxtasis, ahora lo quiere disfrutar. Ahora se ven a su coda para decir, ahí están mis logros. Ahora quiero salir todavía más a darlo, ¿no? Claro. La primera y la tercera sinfonías para mí son muy hermosas, tienen momentos muy lindos, muy delicados, como en la primera sinfonía, que tiene un solo de oboe impresionantemente bello. La tercera con su final a la polaca, que pues por eso se le nombra la polaca esa sinfonía. O la segunda, que le dicen la pequeña Rusia, porque así le decían a Ucrania. En su época decían a esa región, decían la pequeña Rusia, y todos los temas que utiliza Tchaikovsky son ucranianos. Sí. Entonces, sus danzas y cánticos son ucranianos, y por eso él le denominó la pequeña Rusia. Y mi visión hacia ellas, pues crece cada vez que las hago. Cómo admiro a un compositor, qué bárbaro, cómo pude haber hecho esto, que cada vez que llego a ese lugar tengo ganas de hincarme otra vez y reverenciarlos. Claro. Así me pasa con Brahms, por ejemplo. No termino de comprender la magia de esas 4 sinfonías y de sus variaciones sobre un tema de Haydn, sus conciertos para piano.
los dos, que son totalmente distintos, uno de juventud y otro de madurez. El concierto para violín, Claro. el Everest de los conciertos. No, ese sí que no termina de acabarse, Exacto. porque también es una cosa más bella que la otra, y ese final que siempre está con ritmo vivo, expansivo, que quiere siempre estar disfrutando. Y no se diga de los autores anteriores, de Mendelssohn, que con su juventud también y de sus viajes se pudo hacer, enriqueció sus conocimientos con su también oportunidad de haber tenido acceso a libros, de haber tenido acceso a los viajes, pudo enriquecer para poder componer unas sinfonías exquisitas, maravillosas, llenas de arte. Sí, y de de maravilla. arte de todos los aspectos, porque es musical, pero también cuando nos describe, por ejemplo, la italiana, con todas sus danzas italianas, o cuando nos hace la escocesa, cuando aprende su viaje a Escocia, cuando también compuso las grutas del Fingal, o las Hébrides, que ese ruido que oía de cómo tronaba el mar en ese hueco que hace el... y ahí se inspira a escribir esa maravillosa obertura. Ahora, estamos hablando de un periodo, ya entrando más hacia adelante, del clasicismo. Claro, El clasicismo es otra cosa. Claro. El clasicismo realmente es el periodo en donde nos enseña una estructura increíble de lo que es el conocimiento orgánico de las obras. Cómo viene desarrollándose el barroco, que pone arias para los cánticos y pone danzas para la música más de danza, ¿no? Dancística, más bailable, por decirlo así. Pone danzas. Pero ya en el clasicismo, la música ya no está al servicio de tocarse para que la bailen, ni nada más para que alguien la pueda o cantar acompañando un canto. No, acompaña un drama, sí, o desarrolla un drama, como son las óperas de Mozart, o como son los oratorios de Haydn, que ya desarrollan una fuerza más completa, con una técnica que está al servicio de que la música es la que prevalece, la que aglutina todo, la que es la base de toda la construcción musical. Claro. Todo esto, les digo, lo aprendí gracias a haber ido a una universidad. Se los dije a lo mejor al revés, como lo aprendí, porque uno empezaba por los periodos tempranos. Empezaba uno desde la música renacentista, desde la música medieval y todo, de cómo se fue construyendo a partir de motetes, a partir de música de la iglesia, a partir de danzas pueblerinas, con tamborcitos, de los ritmos que partían de la danza. Pero en fin, la música es toda una unidad que va en crecimiento, y no se diga si empezamos a hablar ya de la parte romántica, del desarrollo grande ya de Strauss, después de que Wagner con su ópera nos revolcó a todos en Alemania, y Verdi y en Italia, que completan todo un ciclo de movimiento de cómo componer, y cada uno a su forma, fueron llevando en sus lenguajes distintos lo que ellos entendían y comprendían de sus artes. Por eso tenemos un Otelo de Verdi, que pues muy bien puede uno darse cuenta que es muy a la italiana. No es como a lo mejor hubiera sido Shakespeare. Exactamente. Exacto. En su descripción. Pero después de todo, Otelo estaba en parte de Italia, que era Venecia, y que era todo el dominio de la República de Venecia, ¿no? Veneciana. Sí, es un Shakespeare visto desde Venecia. Sí, exactamente. Entonces, y así vemos cuántas interpretaciones de una historia que Shakespeare saca de una leyenda como es Romeo y Julieta, y que eso inspira a ¿cuántos? A un francés, a un italiano, a un ruso, y hasta uno convirtiéndolo a su forma y poniéndolo en su contexto
de su ciudad y de su época, West Side Story, Amor sin barreras. Sí, sí, claro. Entonces, ahí vemos cómo se contribuye, cómo se conectan todas las artes, cómo están también la pintura presente en muchas de las obras, la parte plástica está influyendo. Una de las obras que a mí me ha encantado, siempre hablo de ella como de la gran influencia del desarrollo de la pintura, es la siesta de un fauno. Ajá. La siesta de un fauno inspiró o se inspira a base de un poema que inspira a un pintor a hacer la pintura y a un músico a escribir la música. Y luego más tarde a un coreógrafo a hacer una coreografía. Entonces ha conectado nada más una obra de 10 minutos y fracción a tantos artistas y que cada uno puso su toque para convertirla en una obra de teatro, una obra de arte, perdón. De arte. Entonces, eso es fascinante. Y así podemos hablar de tantas obras. Sí, de tantas obras. En el siglo XX, pues ya entramos a un siglo en donde entra a la forma de la sinfonía, se va diluyendo. Por eso dicen que la última gran sinfonía romántica es la novena sinfonía de Gustav Mahler, porque de ahí Shostakovich toma, que admira cómo escribió Mahler sus sinfonías y desarrolla y hace unas propias formas de escribir la sinfonía, si bien en un sistema, en algunas muy soviéticas, pero escribe sus sinfonías. Prokofiev también hacen sinfonías a un estilo muy soviético, no ruso ya, pero obviamente influenciado por la gran enseñanza también de Tchaikovsky, de Borodín y de Rimsky-Korsakov, que no compuso muchas sinfonías, o más bien dicho, no compuso, fue el gran maestro de orquestación de todos ellos. Incluso ahí está el método para los que quieran acercarse a la sabiduría de Rimsky, ¿no? Está el método de orquestación, que es interesante porque con el maestro la pregunta que le hiciste, Francisco, que me parece muy interesante, que quedó en el aire. Sí, quedó en el aire. La de la dirección, en qué momento decide utilizar las manos, en qué momento utilizar la batuta, y cómo ha cambiado su forma de dirigir a lo largo de los años, cómo ha ido conformando su estilo, su manera de comunicarse con el público y con la orquesta. Creo que es una pregunta que quedó ahí en el aire y que valdría la pena abordarla. Sí, pues no quedó en el aire nada más la pregunta, sino la batuta. La mano. Eso porque especialmente me la perdieron en un vuelo de avión. Y tuviste que hacerlo con las manos, entonces. Y entonces, yo ya hacía a veces prácticas que dirigía yo las partes suaves, poniéndome la batuta del lado con la mano izquierda para manejar, y siempre me sentía como más cómodo. Pero claro, la exigencia que la batuta, que porque los músicos no te pueden ver directamente, sino solo utilizan una orilla del ojo, o como decían mis compañeros, sí, ponemos un ojo al gato y otro al garabato. Entonces, de ninguna de las dos formas me sentía yo que fuera un halago, pero tomando también en cuenta de que partíamos también los músicos de una época en que los directores ya no podían ser dictadores ni capataces. La batuta se utilizaba muchas veces como si fuera una imitación del látigo. Que además batuta venía de batir en el piso. La gran batuta que tuvo Lully, que golpeaba sobre el piso con un bastón, y por eso en francés se dice bâton. El bastón con ese golpeaba en el piso para hacer el sonido del ritmo, para que todos estuvieran juntos, hasta que se golpea en el dedo del pie y se engangrena, y de eso murió. Entonces inventan el batón, chiquito, para que no pueda suceder eso, aunque muchos se han atravesado con la batuta así y otros se han picado el ojo. Pero en mi caso, yo me sentía más flexible. Entonces, en esa ocasión que se perdió
En el aire se queda la batuta, que también perdieron mis partituras y mi frac. Entonces, tenía yo que hacer todo, ahora sí, como me dijo mi maestro, ¿qué tal si te pasara una cosa así? De memoria. De Okay. memoria. Híjole. De memoria a sacarla. Entonces, ¿Y qué programa era? ¿Te acuerdas qué programa era? ¿Te acuerdas qué programa era? La primera sinfonía de Mahler. ¿Qué? Sí. No, es repelón, está re difícil. Y las 4 últimas canciones de Richard Strauss. Qué bárbaro, qué bárbaro. Eso es una cosota. Y entonces, claro, y te las echaste de memoria. Sentí una conexión distinta que lo que había a lo mejor pensado que era esto, la construcción del crecimiento de la vida. Se prende como de las lucecitas, las estrellas o algo, y mis manos empezaron a sentirse más creativas, y que al hacerla los músicos sentí que moldeaba más los sonidos, que si yo hacía un ataque, ¡pa!, iba a ser ¡pa!, si no hacía algo, y si hacía ¡pa!, era ¡pa!, sesgado, seco. Y entonces me sentí más y más y más cómodo. Pensaba que mi maestro me hubiera gritoneado si me hubiera visto así y me hubiera contestado, usted me dijo que qué hubiera hecho yo si no tenía partitura, hacerlo de memoria. ¿Y qué hubiera hecho si no tengo batuta? Hacerlo con las manos. Después de todo, me acordé que en una ocasión, en una de las clases, había uno que dirigía y se ponía y con la batuta era así, hacía todo el mundo, y deshacía todo el mundo así. Y el maestro dice, ¿qué estás haciendo? Dice, pues estoy dirigiendo. Dice, ¿eso es dirigir? Dice, discúlpame, para mí eso es un monkey business. O sea, así se mueve un chango. Un chango. Sí, monkey business. Les decía, no, ponte las manos en el bolsillo y ahora empieza a dirigir. Con la pura cara, con los ojos. Con las manos en el bolsillo, las manos atrás. Ahora. Eso. A guiarlos con tu respiración, con el ritmo que sale de tu corazón. Y que ellos vean, que ponen atención. Y entonces nos hacía ese ejercicio. Entonces yo muchas veces acá, con las manos hago nomás así, pero realmente la pulsación viene de acá. Esto materializa un poco, contacta, pero realmente hace así. En realidad puedes dar una cruza con la respiración o simplemente con la mirada, ¿no? Estas nuevas técnicas de dirección, ¿no? Que han evolucionado y que nos han llevado ahí, ¿no? De que puedes respirar y ahí está, ¿no? Ahí me tienes, exacto. ¿no? O sea, ahí me tienes, ¿no? Entonces, eso es maravilloso. Que por cierto que en los últimos años del siglo cuando respiraban. Ajá. Y dices tú, ¿y dónde está el tiempo? No lo veo. Sí. No lo siento. Porque fue la técnica de decir, ese sí haces tú. Que gelida manina se la lascia riscaldar. Y se estás haciendo pleonasmo. Para nada. Y había maestros que corregían, decían, eso es pleonasmo. Estás diciendo, sí, claro, como lo que recitaban, ¿verdad? El cielo, la luna, el sol, el mar. Sí, eso es pleonasmo barato. Ajá. Pero si tú piensas, haces tú, el cielo, el sol, la luna, el aire. No necesariamente tienes que sacar el abanico y todo eso. No tienes que ser exagerado. Cursi.
Entonces, son formas, son técnicas, y que creo que muchos caímos en eso, que también vimos pianistas que tocaban así totalmente, no se movían nada, y ahora a la Tommy Jerry. Oigan, les comento, ya hay varias preguntas. A ver, No sé si quieren que les demos entradas a algunas preguntas adelante. y luego ya... Sí, permítame un segundo, tengo que ponerme el chicharito, porque no estoy escuchando muy bien. Ok. Sí. No se nos vaya a ir el director y nos deje aquí con la orquesta y con el público. Con el público. Si no diriges tú, Francisco. Yo dirijo, no se preocupe. No es cierto. Muy bien, magnífico. Al contrario. Qué bueno que fue. Muy bien. ¿Ya estás? Ya está. Enrique. A ver, un segundo más. Sí. Tú nos dices cuando estés listo. Es que se cayó. Ahora sí. Sí. Bueno, voy a dar lectura a las, voy a hacer como 2 o 3 preguntas juntas para no demorarnos en esto. Ajá. Y luego regresamos, Francisco y yo, para continuar y dar... se me desconectó. Concluir. Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien y te vemos ahora. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, estaba volando, entonces por eso me vieron. Perfecto. Por todo. Vamos a ver, aquí la primera es, ¿cuál es tu instrumento favorito? Que lo has dicho muchas veces, pero si lo quieres repetir ahorita. De Carlos Vázquez dice, ¿qué tanta libertad tiene un director al momento de abordar una obra, ya que una misma obra puede sonar totalmente diferente con la misma orquesta, pero con un diferente director? Y voy a la tercera, de Vane, dice, me gustaría saber si el director tiene algún autor favorito y si es así, ¿qué es lo que lo hace especial o diferente del resto? Bueno, esas 3 primeras preguntas que creo que están a flor de boca. A flor de boca, mi instrumento favorito es el corno francés. La interpretación que uno tiene de las partituras es también tiene que ver cómo le afecta a uno las cosas. El maestro nos ponía de prueba tan sencillo como esto, decía, ¿tú qué piensas al ver la palabra amor escrita? Entonces, ahí empieza a crecer la curiosidad de que tú lo tienes que decir. ¿Qué te significa que te ponga amor ahí? Entonces uno ve el nombre del compositor. ¿Quién fue el escritor que te puso amor? ¿Era el Marqués de Sade? Claro. ¿Era la Catalina de Médicis? ¿O era el Dalai Lama? ¿O era Jesús? ¿O José? ¿O la vecina de enfrente? Entonces, según de dónde viene el personaje, tú vas a entender qué es lo que significa amor. Entonces ahí ves tú el autor, dices, este autor, esta persona, me está diciendo esta palabra, y entonces ya empiezas tú a decirle a todos, imagínense, vean lo que estoy aquí. Esto me lo dio el Dalai Lama, dice amor. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esa palabra de amor? Esta me lo dijo la Catalina de Médicis, que decir que hay que mandar a todos los ejércitos a eliminar la competencia. Claro. Y entonces, y así, etcétera, etcétera. Entonces, tú ves de dónde parte esa palabra. Entonces, acá la música, para papá, ta 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 ta,
Como lo hemos oído cantidad de veces, ¿no? Y que algunos lo hacen pa 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 pan, pa 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 pan. ¿Por qué puede ser que primero canté correcta y por qué la segunda puede ser correcta? El autor puso ahí el tempo, ¿no? Beethoven. Según lo que nosotros vemos ahí, y si hilamos las notas, sol, mi, fa, re, sol, mi, fa, re, mi, do, re. Por eso a la gente le impactó en el momento que dijeron que era el toque del destino, porque parte del dies irae. Pero cuando Beethoven escribe su primera versión, que están los manuscritos, él escribe pa 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 pam, pa 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 pam. O sea, puso una nota en el silencio inicial. ¿Por qué la quitó? Porque sintió que si hacía eso iba a ser pa 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 pam, pa 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 pam. Y no es así, es pa 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 pam, pa 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 pam. Está en la búsqueda de la nota de resolución, no en la búsqueda de la nota primera. Pero que al mismo tiempo hace que el silencio que comienza la obra tenga una fuerza especial. Que ese silencio sea un silencio que solamente lo es antes de una gran explosión. Sí. Pa 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 pa. Otra vez el silencio. Pa 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 catacatacatacatan. Pa 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 catacatacatatan. Tatacatira tatacatira tatatatin. Pram pra. Pa 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 pa. Sí. Es en donde uno, si la otra persona que interpreta y hace pa 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 pan, él pensó que todas las notas eran iguales. Él está convencido que es pa 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 pan, pa 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 pan, y eso es lo que quiere él interpretar. Entonces, ahí está que le quepa a uno un poquito de la duda, ¿no? Es decir, ¿cuál de las dos es la que corresponde? Correcta. Entonces uno tiene que, exactamente, ¿cuál cree uno que puede hacer la correcta? Claro. En realidad, correcta, subjetivo hasta cierto punto, ¿no? Pero lo que no puede ser subjetivo es que tú lo hagas subjetivo. Así es. Que tú puedas pensar, decir, bueno, pues es que creo que me gusta más esto, me gusta más lo otro. ¿Ok? Claro. Tercera pregunta era. La tercera pregunta es, ¿cuál es el director? Dice que si tienes algún autor favorito, dice así, ¿qué es lo que hace especial o diferente del resto? Mahler, Gustav Mahler. ¿Por qué es mi predilecto? Porque él utilizó la composición de orquesta para un instrumento virtuoso. Él buscaba que la orquesta fuera un instrumento virtuoso, que pudiera expresar a todos los niveles ese virtuosismo. Virtuosismo de claridad, de transparencia, virtuosismo de velocidad, virtuosismo de control, virtuosismo de expresión, virtuosismo de conjuntos, virtuosismo de sonoridades a la distancia. Por eso ponía trompetas y todo por todos lados, haciendo antifonales o espacios que vinieran de otros lados, incorpora instrumentos también que no eran de uso común o ni siquiera eran instrumentos, como son las campanas de las vacas. Clac, 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 clac. El cencerro. Voy a meter mi cuchara aquí en tu respuesta. Hace rato hablábamos del 4D. Me acuerdo que alguna vez que explicaste sobre Mahler, pues sí, la creatividad. También hay otro plano de creatividad y de Mahler
de levantar las campanas de los pabellones. Los pabellones de los cornos, estos sonidos fuera y en los balcones, poner a los instrumentos para crear este ambiente en 4D prácticamente, ¿no? Sí, los clarinetes que levantan también y los oboes levantan la campana, se campana al aire, porque es un sonido distinto. El sonido que tú pones al clarinete de tocar así, ta, y al oboe, va a crear un tipo de sonido muy peculiar, que no es el instrumento que están acá tratando de redondear, de que sea pastoso, sino acá es chillante, que te va hasta calar en el oído, es punzante. Y son todos efectos de sonoridad, no son efectos de nada más visuales por si quiere la gente pensar en eso, ¿no? Son claro. Efectos sonoros que está buscando para incorporar en la interpretación de la música que siempre buscó, interpretar sonidos que vinieran de la naturaleza, que vinieran de la ciudad y cosas que pudieran crear el efecto claro y conciso. Pues si quieres, Enrique, leo ya lo que resta aquí, comentarios y preguntas, para pasar quizás alguna pregunta, tanto de Francisco como mía, y cerrar el ciclo, ¿no? Bueno, aquí okay. Gloria nos dice que cuál ha sido tu autor que ha representado un desafío en términos de dificultad y cómo enamorarse de un autor que tiene una emoción o personalidad distante, incluso opuesta a la tuya. Dice que muchas gracias, que eres muy inspirador. Tere Ruiz dice que por diferentes circunstancias no todos tuvimos en la vida o no estuvimos en la vida cerca de la interpretación musical. Yo le preguntaría al maestro si sabe de algún músico que haya logrado la profesionalización en el otoño de la vida y qué recomendaría para lograrlo. Carlos Roberto, ¿qué música no académica suele escuchar, si es que escucha alguna? José Noé dice que un gran saludo al maestro Diemeque y una felicitación por su sensibilidad para que la música cobre vida. Y pregunta, al dirigir, ¿prefiere obras que terminen de manera explosiva y dejen con adrenalina a tope o bien obras que al concluir invitan al silencio y a la reflexión? Y por último, aquí por sus ideas, un ser admirable, por su sencillez. Algunos comentarios. Y ya con esto cerramos las preguntas al público. Si quieres contestarlas y ya regresamos para cerrar. Hagamos un ping-pong. Dime la pregunta y te contesto en 2, 3 palabras. Ok, me parece estupendo. Bueno, la pregunta de Gloria, que cuál ha sido el autor más desafiante y cómo te puedes enamorar de una obra que está distante de tu estilo y de tus intereses. Y no voy a decir el nombre del autor porque no viene al caso, pero fue una obra que no conocía, una obra moderna y que fue asignada a que se hiciera en el estudio que éramos con los muchachos de la Pierre-Monteux. Y ahí una obra que fue desafiante en todos los sentidos, porque se veía sencilla, pero al mismo tiempo no se veía que invitase a nada que lo enganchara a uno. Y en el primer ensayo, precisamente eso pasó. Nadie se compenetró y fui la risa de mi maestro, el cual me retó y me dijo que él creía que yo era un buen director. Y ahí había demostrado todo lo contrario. Entonces me picó el amor propio, me puse a estudiar como condenado a muerte. Al día siguiente llegué, creyendo que ya no me iba a decir que yo lo dirigiera esa obra, y lo primero que hice, esa obra. Y ahí yo demostré que había estudiado y mi maestro solamente me vio a la distancia de hace. Me había logrado meter. Y entonces esa fue desafiante. Y tuve que hacer música de algo que yo rehusé al principio. Tuvimos un éxito rebumbante, por cierto. La gente se paró a aplaudir. Aplaudió la interpretación, nos dijeron. Siguiente pregunta.
que quienes no han tenido una formación musical o no han estado cerca de músicos, que si pueden tener una profesionalización en el otoño de la vida, y qué recomiendas para los otoñales. Primeramente, los otoñales tienen que pensar que, por ejemplo, nosotros estamos acá en América del Sur, terminando el otoño, entrando al invierno, y allá están entrando al verano. Entonces, no hay otoños y no hay veranos. Lo que hay son ganas siempre. Siempre el deseo de lograr y querer hacer algo que uno siempre ha querido hacer. Y hay que aprovechar los minutos si avanzan. Lo que tiene uno como oportunidad y flexibilidad hoy en día es increíble. En mis épocas era prohibido tener un disco, era prohibido tener que escuchar las interpretaciones de otros hasta que no supiéramos nosotros cómo extraerlo de la partitura. Hasta después podíamos escuchar a otros. Pero como ya no estamos en la carrera de a ver cómo vamos a ser el gran director de orquesta de 18 años que conquista el mundo entero, hay información por todos lados. El Internet nos da esa oportunidad impresionante. Está en YouTube, está en Spotify, está iTunes, que tiene música que uno puede escuchar de diferentes autores. Se puede uno poner a buscar información, hasta la misma Wikipedia, que a veces no es, más bien dicho, no es fidedigna porque la escribe quién sabe quién, puede ayudar un poquito a buscar a la curiosidad. Pero ahí empieza uno a buscar mejores escritores que le puedan a uno guiar sobre esto. Mi consejo primordial es, tomen un autor. No importa que no estén enamorados de él. Tómenlo, empápense y busquen de qué época vino, busquen su época, adéntrense a esa época, quieran vivirla, gócenla, disfrútenla, súfranla. Si pueden hacerse un vinito o una comida que acompaña todo eso para darle la parte del gusto y del olor, para combinar todos los sentidos, háganlo. Les voy a dar una pista de quién hace una cosa que me dejó el otro día con la boca abierta. Mi madre tiene 93 años de edad y está tomando clases de pintura. Y el otro día me manda unos dibujos, haciendo unas caras, haciendo un montón de cositas que le encarga el maestro. Y entonces me dice, ay, te voy a enseñar la cara que me salió mejor. Dice, la otra no te la enseño porque me salió como una cara de Picasso. No van a creer que lo estoy copiando a él. Bueno, la otra pregunta es, ¿qué música no académica sueles escuchar, si es que escuchas alguna? Pues he escuchado música. Yo también fui músico no académico. Yo toqué violín, toqué trompeta, tocaba en grupos populares. También toqué, y lo confieso, no lo pueden decir en voz alta, no, sí lo pueden decir en voz alta. Toqué en estudiantinas también, pero en una estudiantina que era muy distinta a las que aquellas vieron que las estudiantinas que estudian. Esta fue una que fue una época anterior, que llegó a ser de las mejores estudiantinas de México, la estudiantina de oro de Guanajuato. Sí. Pero toqué, hice arreglos y música para tocar en shows, y la música siempre ha sido parte de mi vida. Voy a decir que no fui amante de los Beatles, no se ofenda a nadie, por favor, no se ofendan, no se ofendan. Yo prefería a los Rolling Stones, pero tampoco se ofendan, no se ofendan, no le voy a sacar la lengua a nadie, no se la voy a sacar. Y pues más adelante va uno conociendo los diferentes grupos, que si los Jackson 5, que si los YouTube, que si los, después los chicos de New Kids of the Block. Ajá. Pero sí, lo que más me gustó a mí fue la música de lo que le llaman la balada, el soul en Estados Unidos, escuchando música como Roberta Flack, Barbara Streisand, Tony Bennett, Frank Sinatra en sus momentos
fantásticos. ¿A quién no le va a Roberta Flack? ¿A quién no le va a impresionar escuchar I Did It My Way? ¿No? Claro. Son cosas que uno escucha de los grupos mexicanos, hasta me acuerdo cuando yo era chico, sí caí en la misma trampa que todo mundo, de enamorarse de las chicas del momento, ¿no? Que cantaban por ahí, Ana María, por ejemplo, que cantaban sus canciones romanticonas, etcétera, etcétera. Hoy en día, confieso, no hay mucho que pueda yo escuchar, porque eso de, como que me aburre mucho, pum, chupun, 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 chupun. No le encuentro mucho atractivo. Muy bien. Al dirigir, ¿prefieres obras que terminan de manera explosiva y dejan con adrenalina a tope, o bien obras que al concluir invitan al silencio y a la reflexión interior? Les voy a contestar que me gusta más que terminan suave. ¿Por qué? Porque invitan a la reflexión, precisamente. Porque invitan a eso, que se convierte el sonido, que se va extinguiendo, se convierte en silencio, que se va, como lo hice con la Dayeto, termina. Y cuando ya ese sonido, si uno se queda tratando de escuchar, se da cuenta que tiene una nota, tiene una armonía. Y que uno quisiera que jamás se acabase. Deja el armónico, ¿no? Deja el armónico. Sí, se queda el armónico. Claro, no voy a decir que no van a gustar las otras, pero me gusta, claro, terminar con un tan, pam, pam, tan, o tan. También hay momentos para todo, pero si termina en suave y reflexivo, como termina la novena de Mahler, por ejemplo. Claro. Como termina también la de Nuevo Mundo, que es muy difícil de hacerlo, desgraciadamente, porque se queda con los metales y que no pueden distinguirlo como uno quisiera. Puede ser uno que terminar un poco antes, porque entonces se rompe y va a provocar la carcajada más que la reflexión. Claro. Muy bien, bueno, pues vamos aquí con el maestro Francisco Grijalva, si quiere cerrar su participación con el maestro Diemeque. Sí, dos preguntas un poco pues actuales. Mira, es para mí muy importante que les quede claro, aquí hay varios alumnos de la universidad, incluso alumnos y participantes de la orquesta. ¿Qué posibilidades hay de que un mexicano, así como tú, pueda llegar a triunfar o a tener el éxito? ¿Qué se requiere para tener el éxito a nivel internacional? Porque a veces se dice, no, pues lo que necesitas es tener como un buen padrino y tener ser políticamente correcto y encontrar las maneras, estar en el momento adecuado. ¿Qué hiciste tú para llegar a ser internacional, a ser una persona que tuvo este contacto internacional? Fíjate que es una de las preguntas posiblemente más difíciles de contestar sin que probablemente hacer un chascarrillo. Claro. Y en el segundo, también de profundizarlo y que sirva como de un consejo para todos. Claro. El chascarrillo iba a decir que te faltó una expresión que se usa mucho en México, y de ser güerito. Ándale, también, bueno. Y de ser güerito. Ahí es el asunto también del clasismo. Exactamente. Claro. Pero te voy a decir que yo lo puedo decir porque soy güerito. La gente me lo decía. Si tú vas a lograr las cosas porque eres güerito. Entonces no me las daban. No me daban. No. Al contrario, me ponían más el pie. Me ponían más dificultad porque decían, sí, tú vas a llegar por güerito. Bla, bla, bla. Entonces lo que me hicieron fue un favor, porque me hicieron estudiar con mayor ahínco, con mayor entrega, con mayor dedicación, irme a Estados Unidos en la búsqueda del conocimiento,
Encontré a los maestros adecuados, a los que me retaron, a los que me pusieron como chancla de, no voy a decir el nombre, pero como chancla vieja, para que yo desarrollara más todavía. Pero lo que siempre el indicador es el estudio el que le va a dar a uno el puesto, es el trabajo. Yo me hice a la idea precisamente cuando empecé a ir a Estados Unidos, ya me quedé como estudiante y luego como profesional. Nunca dejé de tener acento en el inglés, como tampoco dejé de tener un acento en el español. Uno crece con eso y uno lo va a seguir manteniendo. Si bien muchas veces no hablo como totalmente un chilango, porque aunque nací en la Ciudad de México, crecí en Guanajuato, en Monterrey y en Jalapa, que todos teníamos acentos distintos, que estaba en Veracruz, tenía que hablar, y estabas en el norte, pues estabas en el norte, los huercos, a tomar la troca. Estás en Guanajuato, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Terminado, acabado. Entonces, y mis padres que habían crecido en Guatemala, pues tenían un acento también de Centroamérica, con el voz. No tanto usaban el voz ellos porque decía mi mamá que el voz solamente se utilizaba cuando te dirigías a la gente de pueblo. Sí, usted, no se hablaban de tú. Y nosotros al revés, decíamos de usted que se cree que me puede hablar a mí así, ¿no? Exacto. Entonces, es el estudio, es el trabajo, es el estudio, es el trabajo. Eso es lo que te lleva a tener las oportunidades. Por eso el chascarrillo que iba yo a decir, cuando uno está caminando por cualquier ciudad, México, Buenos Aires o Nueva York, y dice, oiga, ¿cómo llego al teatro? Estudiando. Claro. Estudiando. Sí, Oiga, ¿cómo hago para que me abran en el teatro? Estudiando. Sí. Como dicen unos humoristas precisamente argentinos, Lelutier, dice, Sí. el currículum más corto, inició estudios, pero nomás inició, no los acabó, ¿no? Entonces, sí, qué bueno que haces esta reflexión y quería hacerte otra pequeña, pues, reflexionar contigo, porque también es algo que nos atañe a nosotros. ¿Qué estrategias crees que se podrían lograr, que se tendrían que hacer de ahora en adelante, ahora que estamos con esta cuestión del coronavirus? ¿Cómo tendremos que cambiar? ¿Cómo tenemos que cambiar nuestra visión? ¿Tú qué piensas? ¿A qué nos estamos enfrentando con este haber trabajado tanto tiempo para ser alguien que interpreta frente a una gran orquesta y estamos acostumbrados al teatro y estamos acostumbrados a una cantidad de gente cantando y tocando con nosotros? ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué piensas tú de cómo podemos afrontar esto? Pues mira la pregunta de los 64,000. Estamos inventando cosas minuto a minuto, porque eso va cambiando minuto a minuto. No hay una contestación clara para dónde va esto. Uh-huh. Lo único que me hace a mí es reflexionar de todos los años perdidos que tuvimos en no educar a nuestra sociedad. Claro. ¿Por qué? Porque si bien este virus lo primero que está atacando es a la gente mayor, está eliminando a los que están todavía en muchos lugares manteniendo las artes, y yendo a los conciertos, y yendo a las óperas, y yendo al ballet. En Estados Unidos,
son los que contribuyen a que las orquestas y esas instituciones existan. ¿Qué pasará ahora que si toda esta generación se las lleva a Cancún? Subieron a ese artefacto y se los lleva a otro planeta. ¿Quién va a ir a la sala de conciertos? ¿Quién va a sentarse a escuchar las sinfonías de Mahler? ¿Quién va a ir a escuchar inclusive las sinfonías de Beethoven? ¿Y quién va a estar paciente, sentadito ahí, a que solamente pueden entrar 100 personas? Quiero hacer una reflexión también, que ya en muchos lugares se veían las salas vacías. Estaban todos los lugares llenos. Sí, Mucha de la juventud no estaba respondiendo. Entonces se empezaron a inventar cosas de una forma mediática. No les va a quitar su valor artístico a ninguno de los artistas jóvenes que están triunfando, porque muchos son muy buenos, tienen escuela, han estudiado, se nota que tienen la calidad y que tienen los conocimientos. Si bien todavía hay mucho por recorrer para madurar ciertos aspectos, están en el escaparate, y eso fue como que un invento mercadotécnico para atraer a la juventud a la sala de conciertos. Claro. Salió una serie en Estados Unidos llamada Mozart in the Jungle, en donde se ve precisamente ese aspecto en donde el director anciano, conocedor y todo eso es desplazado por un joven más hip, más de la onda, entre comillas, a lo mejor más conocedor, no sé, pero es triste ver que lo desplazan precisamente porque el otro, con conocimientos y todo, ya no era atractivo al público al que querían llegar. Por cierto, que el que hace el papel del director grande es McDowell, que fue el que hizo, sí, fue el intérprete de Naranja Mecánica. Sí. ¿Se acuerdan, no? Sí, sí. ¿Y sí, quién hizo la actuación del director joven? Gael García. Gael, ajá. Gael García, que por cierto yo lo entrené para ese. Ah, sí. Papel. Mira qué buena noticia. Qué buena onda. De ahora enseñé a tocar el violín y algunas cosas de dirección orquestal, pero no le enseñé a dirigir, porque él es muy talentoso, tiene muchísimo talento, es un gran actor. Tú le guías y le das una cosa y él desarrolla inmediatamente. El violín, igual, haz de cuenta que le había dado clases durante años. Ya quisiera uno que los alumnos jalaran así, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero exactamente, actuó. Él actuó. Los otros no actúan, están queriendo vivir sus vidas. Sí, claro, depende, tiene que tocarlo esa bien. Nota, sí, tiene que esa tocarlo nota que bien. tiene que ser de uno, no es su vida. Lo que importa es que se va de mucha preparación, de mucho estudio, que es la que nos va a llevar a que te presentes enfrente de una orquesta y que sea lo que tú sabes hacer con tus manos la que convenza. Claro. Les confieso Enrique, que en mis concursos yo prefería no hablar, que me decían que tenía que presentarme, me rehusé a presentarme. ¿Por qué? Porque no quería que distinguieran un acento. Enrique, ya para ir cerrando, te quería Muchas preguntar. Gracias. Muchas gracias, maestro. A ti. Que te quería preguntar, cuando hablas de la actuación justamente, y viendo, por ejemplo, que dirigiste la 9ª Sinfonía en Buenos Aires ante una multitud en un parque, que fue eso apoteósico en un año nuevo, y que la gente muchas veces quiere saber cómo se comunica un director de orquesta, por un lado con sus músicos y por otro cómo transmite también esa energía a ese público que tiene a sus espaldas. Es muy interesante esta expresión escénica, pero también la energía que mantiene con su orquesta y con su público.
Precisamente mi entrenamiento estaba para poder tirar la cuarta pared desde chico. Entonces yo entraba, o sigo entrando a saludar al público y hago así. ¡Cha! Esto es abrir la cortina o tirar la cuarta pared. Todos somos parte del concierto, todos. Ahí están también las personas que participan, como decía alguno, pero es que están tosiendo. Dije, sí, magnífico, están vivos. Él se está roncando, está dormido, sí, mientras esté en la tonalidad que nosotros estamos tocando, bienvenida. Sí, no queremos ver esta sala vacía. La sala, Claro. Somos todos el concierto y precisamente se necesitan los cuerpos ahí porque necesitamos también sus latidos de sus corazones. Ese latido también tiene que estar a la misma velocidad de nuestros latidos. Tenemos que conectarnos. Y el que nos conecta es precisamente el ritmo. Y el ritmo está en el corazón. Claro. Muy bien. Enrique, pues te queremos agradecer muchísimo tu generosidad, tu sabiduría, tu talento, esta presencia en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. De verdad, eres muy gentil y muy... Además, lo que dijeron todos en los comentarios, que además de talentoso, eres simpático. Yo creo que esa sencillez realmente nos comunica, y agradecerle al maestro Francisco Grijalva también el esfuerzo que ha hecho con esta orquesta sinfónica de la Universidad Autónoma Metropolitana, porque es verdaderamente un trabajo extraordinario el que ha hecho el maestro con todos estos jóvenes, con todos estos músicos de la Ciudad de México. Maestro Francisco Grijalva, yo te refrendo esa admiración por tu trabajo, tu reconocimiento. Y quiero agradecerle a Marisa Reyes en la coordinación de difusión, pues que nos abra siempre las puertas, que esté siempre tan dispuesta a apoyarnos en este tipo de proyectos. Agradecerle también a nuestra actual rectora, que también nos brinde esta oportunidad y que continúe apoyando estos esfuerzos, ¿no? A la doctora Tania Rodríguez. Y bueno, les quiero hacer un comercial a nuestro auditorio, a nuestro público, para que sigan escuchando al maestro Diemeque por YouTube y por Facebook. Se va a repetir, ya sea en cápsulas o el programa completo, en ambos soportes electrónicos. Entonces, ahí lo podrán escuchar. Y quiero hacerle el comentario, ya que está aquí el maestro Diemeque, pues que busquen su biografía, la biografía de Enrique Arturo Diemeque, biografía con música de Mahler, que está editada por Siglo XXI, vale muchísimo la pena, no porque yo la haya escrito, sino porque ahí está justamente esto que ustedes acaban de atestiguar, este talento y este camino, que no es un camino fácil, aunque quizás ustedes piensan que como él nació siendo música, pues la música se le daba por todos lados. Y en efecto, pero hay que hacer un esfuerzo muy grande en esto, hay que forjarse, hay que estudiar, y pues hay que dedicar muchísimas horas con pasión, con amor y con dedicación. Pues yo les agradezco mucho su atención, y de verdad estoy muy complacido de haber estado aquí con el maestro Francisco Grijalva y al maestro Enrique Diemeque. Pues un abrazo hasta Buenos Aires, y que siga esta carrera tan maravillosa que él ha llevado y que lleva el nombre de México fuera de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación, estuve muy cómodo, muy contento. Las preguntas fueron sensacionales, todos escribieron, sus saludos que los estoy viendo por aquí, a todos, muchas gracias. Pues también agradezco a ustedes dos que estuvieron acá, a Francisco y a ti, José Ángel, pero también quiero agradecer que esto fue posible gracias a la Secretaría de Cultura por el FONCA, que me apoyó durante todos estos años en un proyecto para poder comunicarme con la juventud también, comunicarme con el pueblo, porque fui a muchos lugares a hablar con personas. Pero también quiero agradecerle a la señora rectora, a Tania Rodríguez, por haberme recibido en su universidad, en la UASM, en donde no tengo el gusto de haber estado ahí todavía, pero espero que en un momento permita el destino que pueda ir a visitarlos y estar con ustedes ahí. Muchas gracias a todos, ha sido un gran placer, y gracias otra vez. Él fue el que escribió todo esto de acá.
escribió todo lo que acabo yo de decir, él lo organizó y lo dijo de una manera todavía más organizada, porque como gran escritor que es, pudo sintetizar y pudo concretar y pudo hacerlo ameno. Y como dijo por ahí su amigo, es una novela, nada más que no tiene maldad. Pero sí tiene maldad, pero no de la maldad que... La malicia, tiene malicia. Jordi Virallonga, a quien le mandamos un saludo también por ahí a Barcelona, no sé si ya se habrá ido a dormir, pero estaba aquí también muy atento a esta charla. Jordi. Dicen que no van a dormir en Barcelona porque están con San Juan, ¿no? Con La San fiesta Juan. de San Juan, y ustedes están claro. con los cohetes y todo eso. Entonces van a estar haciendo mucho ruido por allá. Y más desconfinados que nosotros. Y por suerte ya están más desconfinados. Pero bueno. Pues muchísimas gracias a todos, un abrazo y hay que cuidarse mucho. Gracias, Pues, Enrique. Gracias, Enrique. Francisco, gracias. Estaremos juntos alguna vez. Gracias. Por favor, ojalá y sí. Gracias a todos, gracias a todos. Gracias a todos los que vinieron. Gracias, Marisa. Gracias a todos.